Hola amigos, ¿cómo están? Este es el video número 2 de la sesión 2 del Café Filosófico entre Amigos. Y para dar continuidad al primer video donde vimos la primera respuesta de los presocráticos y reflexión filosófica en relación a la explicación de su realidad, de su mundo físico, y donde vimos que ellos nos aportan este concepto del arjé materialista, de esta búsqueda de un elemento que sea único y que sea el constituyente de todo lo que existe en el universo. Vemos pues la potencia que tuvo, ya que ha llegado o sigue llegando al pensamiento y a la reflexión de nuestros científicos modernos, y de lo cual pues hoy todavía hay retos, hay enigmas que también vimos en el video pasado y que necesitamos pues seguir progresando y avanzando en este conocimiento ahora científico. En este sentido, y antes de pasar a otro presocrático muy importante que nos da una respuesta alternativa a este arjé materialista, quiero hacer aquí un par de observaciones, lo cual considero muy importantes para el entendimiento de la potencia que tuvo esta reflexión y lo que hoy ha configurado nuestro entendimiento de lo que es el conocimiento científico y las verdades alrededor del conocimiento científico. Entonces, bueno, la reflexión es la siguiente, estimados, y es qué tipo de verdad contiene y cómo avanza la ciencia. Porque esto, digamos, otra vez deriva de esta primera reflexión filosófica, ¿no? De la búsqueda de un arjé materialista. Entonces, voy a basarme en Karl Popper, que fue un filósofo de la ciencia muy importante, y principios de la lógica aristotélica, para dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué tipo de verdad contiene y cómo avanza la ciencia? Bueno, lo primero que hay que destacar, amigos, es que la verdad científica no es una verdad universal o eterna, ni tampoco necesaria. Simplemente es una verdad que todavía no ha sido refutada y por tanto le vamos a llamar una verdad contingente. Es decir, una verdad contingente se refiere a que no es una verdad propiamente universal, no se sostiene lógicamente, no es necesaria en un sentido lógico, y lo que refiere es que es una verdad de correspondencia, es decir, es una verdad donde los enunciados corresponden a hechos reales o posibles, a fenómenos naturales. Pero esto es en el campo de la lógica y en una definición amplia de la verdad, pues es algo limitado, es un campo limitado. Déjenme les doy este ejemplo para tratar de ser más claro en este concepto. Fíjense bien, en época de Ptolomeo, esto es en el siglo segundo después de Cristo, las observaciones que había, es decir, si yo me sitúo en aquella época, pues las personas veían que los astros giraban alrededor de la Tierra. Es decir, si yo hoy veo a los astros, pues yo no siento que la Tierra esté moviéndose y más bien los astros giran alrededor de la Tierra. Entonces, la primera teoría astronómica se le conoce como geocentrista, daba cuenta de que efectivamente había un movimiento alrededor de la Tierra, ¿no? Y ahí vemos esquemáticamente cómo se veía del lado izquierdo. Pero ¿qué es lo que pasó después? Con base en observaciones, tanto astronómicas como en la Tierra, pues llega Copérnico y a su vez Galileo usa este conocimiento de Copérnico y dan pauta de que más bien estamos en un modelo heliocentrista, donde la Tierra y otros astros giran alrededor del Sol. Y todas las observaciones que fueron posibles hacer en esa época verificaron esa teoría. Esto ya fue en el siglo XV, XVI. ¿Cómo avanzó aquí la ciencia?
no avanzó necesariamente por verificar y decir llegamos a una verdad universal, sino que avanzó por medio de la refutación del modelo de Ptolomeo. Es decir, yo observo algo diferente de lo que el modelo anterior me está planteando. Entonces lo refuto y avanzo. ¿Y qué pasó posteriormente? Pues bueno, llega Kepler y mediante observaciones ya más avanzadas ve que efectivamente los astros giran alrededor del Sol, pero no lo hacen en órbitas circulares, sino lo hacen en órbitas elípticas. Y esta observación, ¿qué es lo que hace? Refuta el modelo de Copérnico. Y esta refutación hace que la ciencia avance. Y bueno, a partir también de estas observaciones, Isaac Newton desarrolla la teoría de la gravitación universal, es decir, ya matemáticamente y por observaciones predicen este movimiento en forma elíptica de los astros. Y bueno, podríamos decir, oye, ya la teoría de la gravitación universal, que a tanto nos enseñaron en la escuela o sobre todo en ingenierías, ¿no? La parte de la mecánica newtoniana, podríamos decir, oye, pues estas son teorías verdaderas. Bueno, cuidado, son verdades contingentes, no son universales ni son eternas. Es decir, son verdades hasta lo que hemos sido capaces de observar. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense aquí lo interesante. Ya en el siglo pasado, Einstein y las observaciones que había de los planetas, fíjense que ven que la órbita de Mercurio tiene un movimiento, es decir, no es una órbita elíptica permanente, sino que tiene desfases. Ahí lo vemos en la imagen del lado derecho. Esto no lo puede predecir la teoría de la gravitación universal. Entonces, la teoría de la gravitación universal es muy útil, la mecánica newtoniana es muy útil, pero es falsa, amigos. No es una verdad, es falsa. Y entonces, la teoría de Einstein, que viene siendo la teoría general de la relatividad, refuta la teoría newtoniana y es más, nos deja saber pues, que la gravedad en la realidad no es una fuerza ahí misteriosa, sino que es el resultado de la curvatura espacio-temporal provocada por la materia y la energía. Y a partir de este modelo nuevo de Einstein, hoy las observaciones son precisas. Y vuelve la pregunta, ¿la teoría general de la relatividad es una verdad universal y irrefutable? No, simplemente no ha sido refutada todavía. Entonces es una verdad contingente. Y de hecho, bueno, pues ya hoy sabemos de las problemáticas que existen, ¿no? Por ejemplo, la teoría general de la relatividad no funciona en el microcosmos, en un nivel cuántico no funcionan estas ecuaciones. Y por otro lado, bueno, como lo vimos en el slide anterior, hoy en el universo, pues hay mucho movimiento de galaxias o de la propia expansión del universo que se observa como a la velocidad que se van alejando todas las galaxias entre ellas mismas y de nosotros, pues necesitamos mucho más materia y mucho más energía para que prediga esos movimientos. Entonces hablamos de materia negra y energía negra, ¿no? Entonces, hoy el propio modelo de Einstein no unifica, no logra poder predecir todo lo que observamos en el universo. Entonces, lo que les quiero decir con esto, amigos, es las teorías científicas no son verdades propiamente, no se sostienen lógicamente y cambian y cambian. ¿Y cómo avanzan? Por medio de la refutación. Cuando observamos una anomalía o que algo no corresponde, pues seguimos refutando. Y esto aplica en todas las teorías científicas. Es decir, la mejor teoría científica de medicina que hoy tenemos puede predecir hasta hoy lo que hemos visto de cómo se comporta, no sé, cierta medicina, cierto aspecto del cuerpo.
pero es hasta hoy. Si el día de mañana aparece algo nuevo, pues se refutará y seguirá avanzando. Entonces hay que tener cautela en pensar que la verdad científica es universal, es una verdad contingente. Entonces, ahora, esto no solamente nos es evidente mediante la explicación que les di en el slide pasado, sino también no se sostiene lógicamente la verdad científica como una verdad universal y necesaria. Y déjenme les digo por qué. Fíjense bien, en el aspecto de la lógica aristotélica, la verdad universal o necesaria siempre parte de una premisa universal a una premisa particular. Por ejemplo, algo muy evidente es: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Es decir, esa conclusión es una verdad necesaria. En cambio, la ciencia no trabaja por el método deductivo, que es el que acabamos de hacer, sino la ciencia, aquí lo vemos en el slide en verde, trabaja por el método inductivo, es decir, de lo particular a lo universal. La verdad es contingente. Fíjense bien este ejemplo. Este pino es verde y es árbol, ¿no? Imagínense que yo voy caminando en un bosque y digo, mira, ahí hay un pino, es verde y pues es un árbol. Y entonces sigo caminando y veo un ficus y digo, mira, el ficus es verde y es un árbol. Entonces, si yo hiciera una teoría científica, porque así lo trabaja la ciencia, mediante la observación, y genera una hipótesis, lógicamente, para que se sostenga, yo tendría que decir, por lo tanto, probablemente todos los árboles son verdes. Sin embargo, y de una manera incorrecta, nuestros amigos científicos dicen: la teoría de los árboles verdes es que todos son verdes, ¿no? Y si sigues caminando en los bosques, encontrarás árboles verdes, ¿no? O sea, es una forma incluso de predecir, ¿no?, un fenómeno natural. Pero ¿qué es lo que sucede, amigos? Que pues si el día de mañana yo sigo caminando, o es más, yo caminé toda mi vida y vi árboles verdes, pero ya más adelante, siguientes generaciones, alguien camina en un bosque y ve un árbol amarillo, pues esta teoría tendría que cambiar y decir: probablemente todos los árboles son verdes y amarillos. Es decir, cuando yo trabajo de los casos particulares y de ahí brinco a una generalización, en lógica eso no se sostiene, eso es una falacia, no es verdadero, sino que solo sería verdadero si yo incluyo la palabra probablemente todos los árboles sean verdes. Entonces, con esto lo que les quiero decir, estimados, es: la ciencia avanza mediante la refutación, como lo vimos, tiene verdades contingentes y lo tiene de esa manera no por una incapacidad de la ciencia, sino que simplemente su propio método es inductivo, trabaja de lo particular a lo general y eventualmente hace predicciones, hace deducciones, pero lógicamente son incorrectas, no se sostienen si la teoría no dice probablemente todos los árboles son verdes. En pocas palabras, si Einstein en la teoría general de la relatividad dijera probablemente todos los cuerpos en el espacio siguen esta regla matemática o la relación espacio-temporal, diríamos entonces lógicamente se sostiene. Pero cuando Newton o Einstein solamente dicen esta es la teoría y así se comportan todos los cuerpos del universo, lógicamente eso es una falacia, es una falsedad, no se sostiene. Bueno, muy bien, espero y haya sido claro en estos conceptos, pero esta es la segunda razón por la cual la ciencia no contiene verdades universales, ¿no?, desde un punto de vista lógico. Ahora bien, la ciencia es increíblemente útil. Sin la ciencia pues no tendríamos muchos progresos, como ya todo el mundo sabemos cuáles son.
Pero lo que les quiero decir es que hay que tener cautela en diferenciar que todo ese conocimiento es una verdad contingente, es una verdad hasta hoy, hasta lo que hemos observado. No es una verdad universal y necesaria. Y por otro lado, la segunda parte de esto es que desafortunadamente existe el dogmatismo científico. Es decir, de repente tenemos ya científicos o vemos en redes sociales o incluso desafortunadamente en el campo educativo, se promueve la ciencia como la verdad, lo verdadero, ¿no? Entonces aquí a eso le podríamos llamar dogmatismo científico, es decir, lo que es incuestionable, ¿no? Eso se refiere a lo dogmático, como si la ciencia fuera incuestionable. No, hay que tener cuidado con esto que acabamos de ver. No solamente la ciencia no explica toda la realidad. ¿Se acuerdan? Decíamos cómo debe comportarse el hombre. ¿Qué es la justicia? Pues eso no me lo puede explicar la ciencia. ¿Qué es el libre albedrío? No me lo puede explicar la ciencia. No solamente la ciencia no explica toda la realidad, sino que fíjense bien, sino que lo que explica, que son los fenómenos naturales, tampoco contiene verdades universales. Es decir, entonces la ciencia explica un fragmento de la realidad, que son los fenómenos naturales, y lo que explica son verdades contingentes, son verdades hasta ese momento, no verdades universales. Entonces, quería dar pauta a estas reflexiones, a este saber del conocimiento, porque como lo vimos, la filosofía abarca la teoría del conocimiento y esto es muy importante dentro de la propia filosofía. Pues muy bien amigos, entonces con esto cerramos este primer fragmento de los presocráticos, que son los milesios o jonios, los materialistas, así como el alcance, la potencia hasta el día de hoy que han tenido y estas reflexiones del campo del conocimiento científico. Y ahora pasamos al segundo grupo, que se llaman los pitagóricos, propiamente pues de Pitágoras, en el cual pues sucede algo muy interesante. El arjé lo ubican ellos, lo proponen ellos no como algo material, es decir, lo que constituye, lo que le da orden al universo, lo real, son los números. Y vamos a ver esta reflexión en el cual los pitagóricos, de acuerdo a Hegel, en su libro de lecciones sobre la historia de la filosofía, los ubica como aquellos que dieron el paso de la filosofía realista a la intelectual, es decir, de la filosofía que trata de algo material real a algo intelectual. Entonces, ¿cuáles son estos principios que maneja Pitágoras? Bueno, y los pitagóricos, es que lo absoluto, lo que constituye todo en el universo, el arjé, no se conciba bajo una forma natural, sino en una determinación del pensamiento. El número es la esencia de todas las cosas y que la organización del universo en su conjunto se haya determinado por un sistema armónico de números y relaciones entre ellos. Déjenme les doy un poco más de información en este sentido a qué se referían los pitagóricos, que de hecho fueron influenciados, de acuerdo a Hegel, por los egipcios. Entonces no es que haya nacido todo el tema de las matemáticas en Grecia. Y bueno, sabemos que también ya culturas acá del lado de América pues tenían ya principios matemáticos. Pero ¿cuál es la diferencia con los pitagóricos? Que ellos proponen que los números son como tal el arjé. Esta reflexión es la que se encuentra únicamente aquí en este lado de Grecia y los presocráticos. Entonces, algo importante es esta esencia, este arjé, este constituyente del universo, pues ya se expresa como algo ajeno a los sentidos, como algo no material, es más, algo inmaterial. Entonces, ubican al número como esta esencia de las cosas. Y fíjense, por ejemplo, el número 1 es la unidad, el absoluto, lo infinito. El número 3 es la unidad y la pluralidad, ya que todo se describe por Trinidad.
todo tiene un principio, un medio y un fin. Y bueno, aquí algo interesante es qué cantidad de cosas en nuestra realidad y en nuestro conocimiento contiene el 3, la Trinidad, ¿no? El 10 lo ubicaban como el número perfecto porque ellos pues veían 10 astros alrededor de la Tierra, ¿no? Pero ubicaban que el 10 era la relación y lo que hacía que hubiera esos 10 astros alrededor de la Tierra. En el caso de la música, pues observaron que las relaciones numéricas cuantitativas entre cuerdas y vibraciones es lo que daba la armonía musical, es decir, detrás de la música y la armonía hay números. Y bueno, estimados, con esto lo que les quiero decir es que otra vez, ¿no? La potencia de este pensamiento es inmensa, inmensa. ¿Por qué? Porque hoy todo el universo observable no puede eludir, no escapa a las relaciones matemáticas. Es decir, tenemos todo el tema de la física, ¿no? con los físicos modernos, pero toda esa descripción del universo parte de relaciones matemáticas. Es decir, parecería que sí hay un orden, una correlación de los números con nuestro propio existir y el universo. Y también lo que les quiero decir es que no solo es a nivel físico y del universo, sino que las propias relaciones del comportamiento social, del comportamiento humano, tienen relaciones matemáticas. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el número más frecuente en todo lo que hay de comportamiento humano es el número 1. Es decir, fíjense cómo sucede esto. Si yo tomara de cualquiera de ustedes todas sus facturas, su número de factura que han tenido en el último año de gastos, y ese número de factura, yo tomara solo el primer dígito de ese número de factura y los empiezo a ordenar, es decir, voy a ordenar todas las facturas que empiezan con 1, después todas las facturas que empiezan con 2, después todas las facturas que empiezan con 3. ¿Saben que va a ser preciso cuántas facturas se acumulan con 1, cuántas con 2 y cuántos con 3? Sigue un orden, sigue una relación que se llama la ley de Benford. Y saben que el SAT de Estados Unidos, conocido como IRA, usa la ley de Benford para ver que no haya fraudes en las declaraciones. Es decir, si una persona no ingresa sus facturas como en realidad fueron emitidas aleatoriamente, no va a seguir la ley de Benford las facturas que ingresa al SAT. Y bueno, así como este ejemplo, la ley de Benford sigue muchas otras cosas. Por ejemplo, si yo tomo la población que hay en todos los municipios de México y agarro el primer dígito, voy a decirlo así, ¿no? Este municipio tiene 380 habitantes. Bueno, pues agarro el número 3. Este municipio tiene 2800. Agarro el número 2. Y después digo, voy a ordenar todos los municipios que su población empezó con 1. Y después los que empezó con 2. Y después los que empezó con 3. Otra vez se repite la ley de Benford. La cantidad de los municipios que empiezan con 1 es la mayor y va a tener una proporción al número 2 y al número 3. Entonces, es decir, no nos podemos escapar de las matemáticas. Es decir, el pensamiento y la reflexión pitagórica, al igual que la reflexión anterior de los materialistas, hoy es muy vigente y es un descriptor del cual no podemos hacernos un lado si queremos entender y comprender el comportamiento del universo y hasta en algunos casos, por ejemplo, este tema del comportamiento social sigue ciertos patrones, ¿no? Entonces, amigos, con esto voy a cerrar este video 2 y lo que les voy a pedir, lo voy a meter ahí en la lista de distribución del canal, es que inmediatamente puedan ver estos dos videos para que veamos tanto el caso del teorema de Pitágoras como el caso de la ley de Benford.
Muy interesantes ambos videos. Y en el caso del teorema de Pitágoras, aquí hay un elemento muy importante y es que las matemáticas, a diferencia de la ciencia empírica, es decir, de los fenómenos naturales, sí nos aportan verdades necesarias y eternas, verdades universales, en tanto sus teoremas sean demostrados. Entonces, fíjense, ya tenemos ahí dos componentes de la verdad. La verdad científica, que es una verdad contingente, y la verdad matemática, que es una verdad necesaria, eterna y universal. Y de eso va a tratar ahí el video que les pongo. Es una plática de TED, está muy interesante. Entonces, con estos dos videos estaríamos concluyendo ya esta parte 2 de los presocráticos, que son los pitagóricos. Gracias amigos, que estén muy bien. Bye bye.